Seguramente ustedes se han preguntado en alguna oportunidad por qué cuando tomamos alguna bebida alcohólica de cualquier tipo decimos salud, cuando el consumo excesivo de alcohol es terriblemente dañino para la salud y nada bueno para el organismo. ¿Y se han preguntado alguna vez por qué cuando tomamos un vaso o una taza de leche no decimos salud cuando este producto es quizás el mejor sinónimo de salud? Se celebra el Día Nacional de la Leche, un tema sobre el cual vamos a conversar con un ministro, una alta autoridad del país, para establecer el diagnóstico del consumo de este producto en el país, que sigue siendo bajísimo en comparación a otros países de la región y sigue siendo bajo en relación al consumo de gaseosas y al consumo de alcohol. El Día Nacional de la Leche, un tema importante para esta jornada en Hora 23. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa. Desde luego damos también las buenas noches a Paola. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy miércoles tenemos temas relacionados al área de la salud, como todos los miércoles. Es posible que en los últimos días usted haya visitado alguna piscina o haya ingresado a algún baño público y posteriormente comienza a sentir escozor, dolor, enrojecimiento, incluso resequedad en algunas partes del cuerpo. Bueno, si es así, es probable que usted padezca de alguna infección fúngica. En otras palabras, que se haya contagiado de hongos. Hoy conoceremos todo acerca de ese tema y el tratamiento oportuno que se debe dar a estas infecciones que son muy frecuentes en nuestro medio. Así que estén muy atentos. Vamos contigo, Juan Pablo. Ya verán ustedes, y lo hemos anunciado a través de estas dos presentaciones, que tendremos un programa dedicado en gran parte a la salud. Hablamos del tema de la leche, hablamos del tema de los hongos y también vamos a tener en minutos la presencia de dos especialistas para hablar del tema de la epilepsia. La epilepsia como problema en los mayores y también como problema en los niños. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las formas de detectar este problema? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cuál debe ser la consideración para los pacientes adultos de este mal y para los pacientes menores? Respuestas que llegarán a través de la presencia y las afirmaciones de dos expertos aquí en Hora 23 por Bolivisión. Pero desde luego no podemos olvidar nuestro sector de redes sociales, la actualidad permanente hoy en día. Y en ese sector le damos la bienvenida y las buenas noches hoy a Piti. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al sector de redes sociales. Para empezar el sector de redes, quiero empezar con este video que lo encuentra en YouTube. Lo que ustedes vieron en las imágenes es una de las bailarinas que le dio un ataque de epilepsia en plena actuación, tema que estaremos tocando el día de hoy. Y usted ya puede participar de la siguiente publicación que la encuentra en Facebook Hora 23. Vamos, lo que tienes que saber sobre la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis epilépticas repetidas durante un tiempo. Las crisis epilépticas son episodios de actividad descontrolada, anormal y de las neuronas, que puede causar cambios en la atención y comportamiento. Usted ya puede participar y también mandar sus consultas a esta publicación y también a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Bueno, una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso es la epilepsia, donde la persona afectada, entre otros síntomas, puede sufrir convulsiones recurrentes. Las epilepsias son trastornos neurológicos crónicos en los que agrupaciones de células nerviosas transmiten las señales en una forma anormal y causan ataques o crisis epilépticas. Las neuronas normalmente generan señales o impulsos eléctricos y químicos que actúan sobre otras neuronas, glándulas y músculos para producir acciones, pensamientos y sentimientos humanos.
Durante una crisis, muchas neuronas emiten señales al mismo tiempo, hasta 500 veces por segundo, una tasa mucho más rápida de lo normal. Este aumento excesivo de actividad eléctrica simultánea causa movimientos, sensaciones, emociones y comportamientos involuntarios. Además, la alteración temporal de la actividad neuronal normal puede causar una pérdida de conocimiento. Algunas personas pueden tener convulsiones, que es el inicio repentino de espasmos musculares generales y repetitivos, en el cual pueden llegar a perder el conocimiento. Otras pueden simplemente parar lo que están haciendo y mirar al espacio por un periodo corto sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Algunas personas rara vez tienen crisis, mientras que otras pueden tener cientos de ellas en un día. Además, existen muchos tipos diferentes de epilepsias que resultan de una variedad de causas. Ahí teníamos algunos antecedentes importantes sobre la epilepsia, el tema que vamos a comenzar a tratar a partir de este instante. Como les decía, a través de la palabra, la participación y fundamentalmente la orientación de dos expertos en el tema. Le doy la más cordial bienvenida al primero de ellos. Se trata del doctor Juan Carlos Durán. Buenas noches, doctor. ¿Su especialidad y su actual ocupación? Buenas noches, ¿cómo está Paola, Juan Pablo? Primero, gracias por estar en este interesante, importante y top programa. Gracias. Gracias. Soy neurólogo y profesor de la Facultad de Medicina en Fisiología, jefe de cátedra y bueno, es suficiente. Y van a ver Es un amplio currículum. Absolutamente. Y van a ver el talento del doctor, profesor durante muchos años. La didáctica y la claridad de sus explicaciones son muy importantes para esclarecer un tema como el que vamos a tratar. Pero tenemos un segundo invitado. Así es, Juan Pablo. También damos la bienvenida esta noche al doctor Roger Condemaita Soto, neurólogo pediatra, que forma parte de uno de sus títulos del amplio currículum también con el cual él cuenta. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Paola, Juan Pablo. Pues evidentemente es para mí también un honor y muchas gracias por la invitación, ¿no? Y pues yo soy pediatra y después hice la especialidad en neurología pediátrica, ¿no? Actualmente yo me desempeño como médico neuropediatra en el Hospital Materno Infantil y en la Caja de la Banca Privada, ¿no? Entonces, bueno, presto para poder resolver y cualquier tipo de pregunta que se presente al respecto. Hoy tenemos muchas preguntas esta noche, Juan Pablo. Seguro que sí. Y vamos entonces a las primeras de ellas. Para hablar de la epilepsia es importante primero referirse, y el doctor Durán me va a corregir si estoy en lo cierto o si estoy equivocado, referirse primero, digo, a las convulsiones. ¿Por qué debemos, doctor Durán, hablar primero de las convulsiones antes de referirnos específicamente al tema de la epilepsia? Porque lo que va a marcar el hecho de decir tiene o no epilepsia es justamente la presencia de ese síntoma o signo que nosotros vemos y se llama convulsión. Y es importante que para nuestro público que tome muy en cuenta que una convulsión puede ser tan simple como mover mi dedo. No tiene que ser un movimiento corpóreo de todo el organismo. No, como ahí está, o en los niños que el doctor Condemaita nos va a explicar, cuando está escribiendo y sigue escribiendo. 2 segundos de censura en su vida, 3, 5, 10 segundos, en los cuales el niño perdió el contacto con el medio exterior. Es una convulsión. Y indudablemente pasamos por otras que son interesantes desde el punto de vista de la exploración de lo que el paciente tiene cuando está hablando y de pronto sí, doctor, he venido a mi consulta porque quiero que me... Esa es una forma de convulsión. También. Y por supuesto la más aparatosa, aquella que es desastrosa por muchos puntos de vista, donde el paciente tiene esta convulsión, ya presentaron los videos bastante bien elocuentes. Entonces tenemos este panorama tan amplio, este abanico o un espectro, donde está la más simple a la más compleja que tenemos. Ahora seguramente, doctor, la gente se está preguntando lo siguiente: ¿con qué frecuencia se pueden presentar convulsiones para que deriven en un cuadro de epilepsia? Bien. 2, 3 convulsiones aseguran un cuadro de epilepsia, o es una cantidad mayor, o depende del caso y de la persona? Hay 2 connotaciones. Una, la definición estricta, que para decir es una epilepsia debemos tener 2 convulsiones separadas en un lapso de tiempo mayor a 24 horas. A 24 horas. Sí, o sea, hoy día presento una convulsión,
hoy es miércoles, el viernes otra convulsión, podemos decir es epilepsia. Si se presenta hoy a las 11 y a las 12:30, tuvo 2 convulsiones, pero no podemos aseverar que es una epilepsia. Una persona que ha tenido 2 convulsiones con un periodo de tiempo entre ellas de, por decir de algo, 6 meses, no corresponde a un cuadro de epilepsia. Corresponde a una epilepsia. Eso es desde el punto de vista de definición estricta académica. Pero desde el punto de vista de la persona que presentó una convulsión, se golpeó la cabeza, se mordió la lengua, se hizo pis y perdió el conocimiento, y con todas esas connotaciones, el paciente va a venir y los familiares me van a decir: doctor, ¿vamos a seguir la definición de que tenga 2 convulsiones para que sea epilepsia o empezamos el tratamiento? ¿Esto significa que la epilepsia se detecta únicamente a través de la manifestación de convulsiones o existen otros mecanismos que permiten, a través de algunos criterios médicos, detectar un cuadro de epilepsia quizás tempranamente? El cuadro clínico define si eso no es primero. Es muy importante, y ahora con el celular que tienen la cámara inmediatamente pueden filmar y decirnos: doctor, esto es lo que tiene mi hijo. Y llevan modelo médico. Y entonces nosotros vemos nuestra semiología, nuestra forma de abordar y decir: este movimiento sí es, y empieza en tal lugar, etcétera. Hacemos el diagnóstico clínico y decimos: sí es una convulsión de tipo epileptiforme. Entonces, la clínica manda. Si supongamos yo tengo y me vienen con un electroencefalograma, una tomografía, una resonancia alterada, puede corresponder a muchas cosas, pero si no tiene convulsión, no es epilepsia. Entonces es importante que nosotros guiemos a nuestro público y sepan que si hay una convulsión clínicamente comprobada, debe investigarse, y la investigación está entonces con los exámenes de diagnóstico auxiliar, entre ellos el fundamental, el que nos da el nombre y el apellido de la convulsión, es el electroencefalograma. Enseguida Paola va a ir con las preguntas con nuestro segundo invitado, un pediatra, es su especialidad, para hablar de la manifestación de la epilepsia en niños. Pero antes, doctor, la última pregunta en este sector, luego vamos a tener otras. ¿Qué pasa? Y vamos a hacer una especie de puente entre los pacientes adultos y los pacientes niños. ¿Qué pasa en el caso de que una madre gestante tenga una convulsión cuando tiene en su vientre a un bebé próximo a nacer? ¿Existe algún efecto en ese bebé? ¿Cuál es la relación madre-hijo cuando se presenta una convulsión en una madre? Es muy dependiente de las características de la convulsión, por supuesto. Si ha habido o no amenaza de aborto, es decir, sangrado, supongamos. Si la convulsión ha sido muy fuerte y ha tenido influencia sobre el niño, entonces el obstetra va y escucha el corazoncito del bebé, que el doctor Conde Baila nos puede explicar mucho más. Si no ha habido sufrimiento, entonces el producto está en buenas condiciones. Y la madre tiene que ser protegida con medicación anticonvulsivante. Tiene que tomar medicación anticonvulsivante, tiene que tomar un fármaco que evite que tenga convulsiones. Es fundamental eso. El error que muchas madres cometen, algunos médicos, o simplemente el pueblo que dice no hagas esto, es que le dicen: estás embarazada, quita el medicamento. No, es el médico quien evalúa si el medicamento que está tomando, la dosis que se administra, es o no es deleteria para el bebé o no. Es decir, si va a producir o no una malformación que tenga una connotación negativa sobre ese producto. Si el medicamento que toma y la dosis que toma, el médico especialista evalúa y dice: no, siga tomando esa misma dosis porque usted la protege y no vamos a tener problemas con el niño, entonces debe seguir tomando el medicamento. Para eso existen otros elementos donde se hace una ecografía y se ve el producto, que no haya las malformaciones. Si en la ecografía el ecografista nos dice: bebé en buen estado, no tenemos ninguna malformación, cráneo, cerebro, columna, corazón, manos, todo está bien, debe seguir con su administración. No puede dejar. La única persona que autoriza es el neurólogo. En eso, por favor, tenemos que ser muy conscientes. Su médico neurólogo, usted, ama de casa, madre, siempre tenga la fe y la confianza en nuestra medicina boliviana. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, nos entrenamos muy bien, tenemos un buen equipo de neurólogos en la ciudad, en La Paz y en Bolivia,
de manera que confíe primero en él y si tiene algunas dudas, confíe en el colega. En otro neurólogo le damos el nombre, pero va. Muy bien. Doctor Condemaita, se dice que a pesar de los años en los cuales ya se viene hablando de esta enfermedad que es la epilepsia, aún existen muchas dudas e incluso mitos detrás de esta patología. Una de ellas es que, por ejemplo, se dice que esta es más frecuente en los niños. ¿Esto es cierto o la epilepsia se puede presentar a cualquier edad? Bueno, en realidad se puede presentar a cualquier edad, ¿no? De todas formas, sí es frecuente de que la gran mayoría de las epilepsias, ¿no? Aproximadamente, la mitad en realidad, ¿no? 47, 53% de las series de todas las epilepsias van a empezar en la infancia, ¿no? Y un porcentaje de 23, 25% de estas van a progresar hasta la adultez, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Evidentemente, en el tema de epilepsia en niños, yo siempre lo digo, voy a defender mi campo, ¿no? Es un poco más fascinante, ¿no? Porque las manifestaciones clínicas que se presentan, evidentemente a veces son más sutiles y difíciles de diferenciar. Por ejemplo, a diferencia de los adultos, nosotros en niños tenemos por edades diferentes tipos de crisis convulsivas, ¿no? O crisis epilépticas en realidad, ¿no? En neonatos, en recién nacidos hasta los 30 días, hay un tipo de crisis epilépticas determinado, ¿no? En niños de desde el mes hasta los 12 meses es otro tipo de crisis de síndromes epilépticos que tenemos. De los niños de 2 años hasta los 7 es otro tipo, y ya más o menos desde los 7 para arriba se parece mucho al tema de los adultos, ¿no? Entonces es pues más variado en relación al tema de la presentación clínica y demás. Es más, les doy un ejemplo ahora, ¿no? Es tan rico el tema de la epilepsia en niños. Hoy en día atendí a una mamá, por ejemplo, que tiene una epilepsia refleja al agua. ¿Qué es eso? Lo baña al bebé la mamá y el niño convulsiona, pero solamente cuando está en contacto con el agua, ¿no? O sea, es fascinante la cantidad de epilepsias o tipos de epilepsia que se presentan. Ahora, doctor, usted nos hablaba de distintas fases que se caracterizan por distintas manifestaciones clínicas. ¿Podríamos ir describiendo algunas de ellas y cómo se caracterizan de acuerdo a cada fase? Perfecto. Bueno, para hacerlo rápido, porque sí es bastante amplio, pero bueno, por ejemplo, en recién nacidos, ¿no? Crisis epilépticas puede ser, ¿no? Que tengan solamente episodios de apnea. ¿Qué es eso? Es cuando dejan de respirar por unos momentos, ¿no? Generalmente 5 o 10 segundos, ¿no? Y eso puede ser una crisis epiléptica, ¿no? Y la mamá lo puede confundir con otra cosa. Otro ejemplo, a veces en pequeñitos, ¿no? Sobre todo en recién nacidos, que han estado en terapia intensiva y demás, los otros tipos de crisis epilépticas son los automatismos que llamamos nosotros. ¿Cuáles son? A veces sensaciones de chupeteo, ¿no? Cuando el niño está chupeteando, lo vemos muy frecuentemente en la terapia intensiva neonatal, empieza a chupetear. Y no hay una razón evidente, porque generalmente el niño tiene que succionar cuando hay algo cerca de en su boquita adentro, ¿no? Sea el dedo, sea el chupón, sea el pezón de la mamá, pero no lo hace. Eso también puede ser una crisis epiléptica, ¿no? Entonces eso se llaman automatismos que son frecuentes en recién nacidos. Ya más adelante en la vida, evidentemente, y ahí entre el mes de vida y el año, es bien el reto para nosotros es diferenciar lo epiléptico de lo no epiléptico, porque verán, y las mamás que están viéndonos no me van a dejar mentir, los niños de esa edad hacen una cantidad de movimientos únicos. Vienen a mi consultorio y me dicen, doctor, le tiembla la barbilla. ¿Eso será una convulsión? Doctor, se hace así todo el tiempo, mijita. ¿Eso será una convulsión? ¿No? Entonces, esos movimientos, por ejemplo, no son convulsiones. Son algo que nosotros denominamos trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿no? Entonces, el reto en nosotros es diferenciar, y evidentemente por eso siempre nosotros decimos, mamá, si usted nota algo raro que permanece en el tiempo y se vuelve muy frecuente, tiene que venir a acudir para saber si eso es epiléptico o no es epiléptico. Muy bien, tenemos más consultas que llegan a través de las redes sociales, así que vamos un momento contigo, Piti. Gracias, Paola. Doctor Durán, nos llega esta consulta de Rebeca y dice, ¿existen tratamientos alternativos aparte del farmacológico? Y, por ejemplo, el tratamiento fisioterapéutico, ¿ayuda, doctor? Es una pregunta muy buena que nos orienta a que el paciente o la persona con epilepsia o el familiar debe tener en cuenta que este problema
no responde a terapias alternativas como la sangre de murciélago, la estrella de mar, o la fisioterapia, o la reflexología. Lastimosamente ese tipo de terapéutica alternativa no. Pero sí podemos hablar de otro tipo de terapia alternativa, complementaria o alternativa, como es la dieta cetogénica, que es una dieta muy especial, donde la proporción de hidratos de carbono, proteínas y grasas se invierte. Se le da una dieta muy rica en grasa, muy rica, una proporción de 4:1 en relación a proteínas y hidratos de carbono, que es una alternativa muy buena. Segundo, y quisiera que toquemos este tema, la terapia actual alternativa, que es el cannabis medicinal, que es muy importante que hablemos ahora porque tenemos nosotros un 25 a 30% de epilepsias que las llamamos refractarias al tratamiento. Significa que el médico neurólogo ha utilizado 1, 2, 3, todos los medicamentos asociados en una sola dosis máximas, asociados a 2 o 3 medicamentos, y pese a eso todavía persisten las convulsiones. Entonces, en esas situaciones tenemos la otra alternativa, que es la cirugía cuando está bien indicada, pero primordialmente quisiera que vayamos tal vez a tocar a este tema porque se está dando situaciones en las cuales el paciente o los familiares están consiguiendo el cannabis medicinal, pero se sienten muy culpables, como si estuvieran incurriendo en un gran crimen. Y sin embargo, en la actualidad, mucha información científica real y válida nos da el aval para que como médicos podamos plantearle esta terapia alternativa. Muy bien, tenemos más consultas a través de las redes sociales, así que vamos contigo nuevamente, Piti. Doctor, también nos escribe Nicole y dice: hola, buenas noches, quiero hacer una consulta. Mi esposo tiene crisis de epilepsia solo en las noches. Después de cada crisis no recuerda nada y quisiera saber por qué le pasa eso por las noches y si le podría pasar en el día y si tiene cura. Muy bien. Es un tipo muy especial de epilepsia, se las llama también crisis del despertar o crisis nocturnas, que su característica es esa, que solo y exclusivamente se va a presentar durante la noche, durante el sueño, y muy especialmente, por eso se llama crisis del despertar, cuando hacemos la transición del sueño profundo al sueño superficial. Es como un estímulo para que se presente esta forma de convulsión. Es relativamente benigna porque no tiene consecuencias deleterias sobre el funcionamiento cerebral y sí tiene un tratamiento muy específico. Y excepcionalmente casi nunca se presentan durante el día y estas personas hacen su actividad totalmente normal, trabajan, estudian, tienen conferencias, etcétera, y solamente es en la noche. Es bueno que consulte a su neurólogo para que le adecúen un buen tratamiento. También nos escribe Anabel y dice: yo tengo epilepsia idiopática. Hace días atrás me dio convulsiones y cuando recobré el conocimiento empecé a andar como borracha. ¿Eso es normal, doctor, que ocurra? Que dure tanto no, porque el periodo que llamamos postictal, es decir, el periodo posterior a la convulsión, es un periodo en el cual el estado de conciencia no está muy bien, hay confusiones, el paciente está algo desorientado, hay dolor de cabeza, dolor muscular, y nos dura cortamente como 5 minutos a una media hora o algo más, pero no puede durar más tiempo. Sin embargo, existen algunas situaciones especiales donde, dependiendo la intensidad de la crisis, puede presentarse por un periodo más largo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Piti, gracias a la gente por su participación a través de las redes sociales. Doctor Condemaita, una pregunta de sentido común que puede ser muy importante para orientar a cualquier persona que está viendo en este momento el programa. ¿Qué pasa cuando cualquiera de nosotros presencia un caso de una convulsión? Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser cualquier persona en una escuela, en el trabajo, en la calle. ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a qué debe hacer esa persona para ayudar a esa persona que sufre una convulsión? Perfecto. Bueno, evidentemente en este sentido hay algunos mitos, ¿no?, en relación a este tema y realidades, ¿no? Y es muy bueno y acorde al tema de la realidad que estamos viviendo, el aconsejar ciertas cosas, ¿no? Primera situación que nosotros aconsejamos.
En niños, sobre todo, ¿no? Y en adolescentes, las crisis epilépticas frecuentes, comunes, las que más van a presentar, son cortas, ¿no? Generalmente son 3 a 5 minutos o menos que va a durar una crisis epiléptica, ¿no? Hay que tener una reacción inmediata, entonces. ¿Cuál Sí, es? ¿no? La reacción inmediata que hay que tener, primero, 1, mantener la calma. 2, prohibido meter alguna cosa a la boca, ¿no? Nada. Porque es frecuente que quieran meter el calcetín, que le pongan el cinturón aquí, etcétera. Esto ante el temor de que muerda la lengua, que se ¿verdad? muerda la lengua o que la lengua se vaya para atrás, no hay que meter nada a la boca. Lo que hay que hacer para evitar ese tipo de situaciones, sobre todo el tema de la lengua, que sí podría irse un poco para atrás, pero demostrado está que eso no sucede, es ponerlo en lo que nosotros denominamos la posición de seguridad. ¿Cuál es? La posición de seguridad? Con la rodilla flexionada y esta rodilla estirada, ponemos al paciente en un decúbito lateral, ¿no? De costado. Exactamente, de costadito, y eso evita, 1, que las secreciones vayan para atrás, y 2, que la lengua también se vaya para atrás, ¿no? Ponerle algo semi blando, aconsejan en la cabecera, y esperar a que la convulsión pase. No hay que agarrarlo, sobre todo esto se refiere mucho a las crisis epilépticas que son convulsivas, ¿no? Porque como el doctor comentaba, hay otras crisis epilépticas que son no convulsivas, ¿no? En las cuales no hay esos movimientos que se ven generalmente, ¿no? Pero bueno, no hay que tratar de parar las convulsiones, ¿no? O sea, a veces algunos tratan de agarrar al paciente para que ya no lo haga, ¿no? Hay que dejarlo convulsionar, esperar, y finalmente, cuando pase la convulsión, llevarlo al centro de salud más cercano o a que reciba atención o por lo menos una revisión. Por ejemplo, en imágenes vemos ahora, doctor, la forma de actuar que tienen algunas personas ante alguna crisis epiléptica convulsiva. Vemos cómo ellos se tratan de detener a la persona, de sujetarle, y usted explicaba que algunas de estas actitudes no son correctas. Sí, así es, ¿no? Evidentemente aquí lo que hacen, en su gran mayoría está correcto, porque lo que hacen es ponerlo de costado, ¿no? Evidentemente eso es lo único que hay que hacer, esperar. Y bueno, generalmente reitero, las crisis epilépticas frecuentes, las convulsivas, duran 3 a 5 minutos o menos y ya. Mucha gente se debe estar preguntando también lo siguiente: una persona, sea adulto o menor, que sufre de epilepsia, ¿puede tener una vida normal, si podemos utilizar ese término? Es decir, un niño ir a la escuela, ir a cumpleaños, hacer sus actividades deportivas, una persona mayor ir a trabajar, hacer deporte, asistir a eventos sociales. ¿Es posible tener una vida, no sé si el término correcto es normal, para un paciente que sufre de epilepsia? Bueno, en lo que se refiere a lo epiléptico en pediatría y en adolescentes, sí, ¿no? Con ciertas connotaciones, ¿no? Evidentemente la vida que este paciente puede llevar es normal si la epilepsia está bien controlada, ¿no? Si esto es así, lo único que nosotros aconsejamos, porque esto, sobre todo en las edades que yo manejo, es un desencadenante, puede ser un factor de riesgo para epilepsia, son evitar desvelos, ¿no? Evitar estímulos luminosos intermitentes, ¿no? Evitar estímulos sonoros muy intensos y evitar un estrés emocional intenso. Eso en tanto un para paciente, niños como adultos. Exactamente, en un paciente previamente diagnosticado con epilepsia, son factores de riesgo para que se descontrolen sus crisis epilépticas a pesar de que tenga tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante, bajo esas condiciones, ¿no? Evidentemente evitarla. Bueno, y el alcohol es otra cosa, ¿no? Que sobre todo va más para adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Pero también es importante evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, bueno. Muy bien. También existen otras limitaciones que tal vez podrían pertenecer a estos pacientes que son afectados por esta enfermedad de la epilepsia, doctor. Respecto a las profesiones, por ejemplo, que deben elegir, ¿pueden realizar todo tipo de actividades o algunas están limitadas? Bien, para su pregunta, yo quisiera responder con tal vez una reflexión. Es posible que 1 minuto, 2, 3 minutos de convulsión cambien la vida de un sujeto. Pasado ese tiempo, la persona hace una actividad normal. Entonces nosotros en neurología tenemos un lema muy antiguo, muy bonito: sacar a la epilepsia de la oscuridad, romper mitos y malas percepciones respecto a esto. Si una persona tiene la capacidad intelectual y física, que ha llegado a estudiar, acabar bachillerato, elegir su profesión y trabajar en su profesión,
no podemos nosotros limitar, y nosotros queremos romper esos mitos, que no exista discriminación. Hoy día tenía un paciente que tuvo la convulsión en su trabajo e inmediatamente fue expulsado. Fue botado. O sea, ¿cómo es posible que suceda eso? Muy grave. Una discriminación total. Bueno, es indudable que si yo tengo convulsión, no puedo arriesgarme a ser piloto de automóvil, ¿no es cierto? No puedo arriesgarme a hacer climbing, no puedo arriesgarme a algunas profesiones que pueden llevar un daño a mi persona o a terceras personas. Pero en general, si la convulsión está controlada, no existe un límite para que la persona pueda realizar, elegir o practicar una profesión que su capacidad intelectual le permita, y haber llegado además a eso. Entonces es fundamental que nosotros rompamos mitos y malas percepciones. Hicimos un trabajo nosotros con más de 36 preguntas dirigidas a nuestra población y encontramos mitos, pero de los más descabellados, como la que mencionó el doctor, de todos, prácticamente el 90% decía que en una convulsión debo colocarle mi dedo, una cuchara o cualquier objeto en la boca. No puedo. Hicimos preguntas como si un niño con epilepsia puede estudiar o no. Y existen respuestas contradictorias, porque por una parte dicen que sí, por otra parte que debería limitarse, que no podría ser gimnasia, que no debería ser servicio militar, que no puede manejar, que no puede... muchos no puede. Y sin embargo esta persona tiene toda la capacidad para poder hacer. Lo que sí debemos tener seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, donde usted no puede desplazarse si no conduce. Hay ciudades donde no existe transporte público y usted tiene que manejar, y tiene convulsiones o tiene epilepsia. Entonces, ¿qué decidieron algunos estados? De una manera muy inteligente le dicen, mire, usted vaya al médico, le da el neurólogo su medicación, y si durante un año usted no ha tenido convulsiones, le vamos a dar un permiso provisional. Si durante 2 años usted no ha tenido convulsiones, le damos el permiso definitivo. Pero ha seguido un tratamiento médico, un control neurológico, y la persona, para poder desplazarse y hacer su trabajo, ha obtenido un permiso definitivo, cumpliendo rigurosamente lo que el médico o el neurólogo le prescribió y le recomendó. Entonces, rompamos, por favor, y me gustó mucho cuando ustedes nos sugirieron este tema, porque tal vez esta es una de las enfermedades con el mayor número de mitos que tiene sobre este problema. Es contagiosa, no me voy a acercar, pero caramba, esa salivación no es simplemente, es saliva que es seca y con la respiración por la boca se ha hecho espumosa. No es contagiosa, no está endemoniado, no tiene características de que me va a pasar a mí por el Espíritu Santo o por cualquier otro espíritu. Es increíble cómo nosotros a nuestro paciente le tenemos que dar vitalidad para que se enfrente a esta sociedad que es discriminatoria. En la escuela sí hablan de todos unidos ante la ley, somos todos iguales, mentira. En la escuela discriminan los profesores porque no conocen, los padres de familia porque desconocen y dicen no te metas con él. El mismo papá dice, hijito, te cuidaré, y comienza a cuidarlo como un huevo y no le permite hacer actividades normales. Entonces es una reflexión para todos nosotros, ustedes, y los felicito por esta iniciativa, de que demos nosotros seguridad, demos valores, sobre todo, convirtamos a nuestro pueblo en un pueblo solidario, que no discriminen, que no solamente esté en el papel, y no hablamos de discriminación del color de la piel, o que me dijo negro, o que me dijo loro, eso es lo de menos. Nosotros no debemos discriminar en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, podemos invitar a fiestas, etcétera. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos luchar por estos pacientes. Doctor, y ahora que usted está tocando este tema de los mitos, leí un poco acerca de que otro que es considerado un mito, usted nos dirá si es o no, es que la epilepsia está relacionada a los trastornos mentales. Hay mucha gente que piensa que los epilépticos son enfermos mentales. Hubo una época ya muy antigua donde inclusive se puso la personalidad del epiléptico. Y bueno, entonces uno comienza a buscar y fue una corriente, así como una ola de moda, donde todos investigaban y encontraban que, bueno, hacía esto, era su personalidad, que se rascaba mucho era personalidad, estoy exagerando, por cierto, pero
son totalmente mitos que debemos romperlos. O sea, no. Hay epilepsias que, siendo refractarias, convulsión por convulsión por convulsión, va a producir daño cerebral. Y ese daño cerebral se va a manifestar con una disminución de sus capacidades intelectuales, eso es verdad. Pero eso es diferente. Es porque esa epilepsia está siendo refractaria, no está respondiendo a un tratamiento. Pero ese es un caso especial. Tenemos casos que convulsionan y siguen con su capacidad intelectual normal, no cambian en absoluto. Entonces, eso también se rompe, es un mito. Es importante la reflexión que usted acaba de hacer, doctor, definitivamente. Y espero que todos lo hayan tomado en cuenta en casa respecto a aquellas personas que tienen epilepsia. A ver, un punto que no hemos tocado, no hemos profundizado hasta el momento. En muchas ocasiones escuché decir que la epilepsia es una enfermedad hereditaria. ¿Esto es cierto, doctor? ¿En qué porcentaje o qué otras causas pueden generar ese tipo de patología? La mayoría, el 99%, no es hereditaria. Hay un grupo de epilepsias familiares que se llaman así. Hay un grupo de epilepsias que son mioclónicas, que las vemos más en la infancia. Con el doctor Condemaita podemos hablar de eso, que sí corresponden a eso. Pero es un grupo minúsculo, muy pequeñito, que se define, inclusive hay algunas poblaciones, no me acuerdo ahorita exactamente, pero algunas poblaciones así que tienen un grupo familiar de epilepsias. Pero la mayoría no. Es hereditario, no es transmisible de padre a hijo, etcétera. No vamos a tener familias de epilépticos, no hay eso. Ahí se rompe otro mito de que dicen que las mujeres embarazadas que son epilépticas, las mujeres epilépticas en realidad no pueden embarazarse, no pueden tener hijos porque ellos heredarían esta enfermedad. Entonces estamos prácticamente descartando. Se rompió otro mito. Se rompió. Muy bien, tenemos más preguntas que llegan de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Para ello vamos un momento contigo, Piti. Gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios. Y tengo una consulta para usted, doctor Condemaita. Y nos dice Liz: buenas noches, mi bebita tiene convulsiones y tiene 8 meses de edad. Y le da desde los 5 meses. Por favor, recomendaciones. Le recetaron Hipnol. Bueno, hay ciertas cosas, ¿no?, que sí, evidentemente hay que tomar en cuenta. Recomendaciones en general para los pequeños. Y esto va mucho con el tema del tratamiento, ¿no? Hoy en día, y eso tiene que ser seguido por un neurólogo pediatra, el Hipnol, que es el fenobarbital, es uno de los medicamentos que sí es el más indicado en niños menores de 1 año, ¿no? Eso está establecido. Solo que yo siempre recomiendo aquello, porque esa es la última evidencia que en los últimos 10 años nos ha arrojado. El fenobarbital es un medicamento que solo debe utilizarse hasta el año, máximo año y medio de vida, ¿no? Entonces, posterior a ello, este debe ser cambiado por otro fármaco antiepiléptico, porque está demostrado que el fenobarbital puede provocar, cuando se toma por más de 1 año, problemas a largo plazo en el tema cognitivo, ¿no? Entonces, hoy en día en pediatría lo que se recomienda es que a partir de entre el año y los 2 años, si el paciente está con fenobarbital y ha empezado hace 1 año, importante es que cambie de medicación luego del tiempo que he comentado, ¿no? Gran parte de las epilepsias que inician en la infancia terminan por ceder, ¿no? Por lo menos un 25-35% ceden espontáneamente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Los mecanismos ahorita no se saben por qué, pero se cree mucho que el tema de la poda neuronal que se da en la adolescencia y el tema de los cambios hormonales tienen que ver con el cese de las epilepsias en este grupo etario, ¿no? Entonces, el resto sí, sin duda alguna, van a seguir su camino y van a convertirse en epilepsias del adulto. Vamos a otra consulta, Piti, y una pregunta de las redes sociales. Así es, gracias Juan Pablo. Y esta consulta va para el doctor Durán. Nos dice Janet: hola, quiero preguntar, ¿es posible que la meningitis cause la epilepsia de mi hija? Tenía meningitis cuando era bebé. Hice el tratamiento con Valpaquine. Solo hice el tratamiento 1 año y medio y tenía que hacer 2 años. Pero cumplí. Mi hija se desmaya casi cada mes. Pero un señor me dijo que le diera sangre de paloma. Y le di cuando tenía 5 años. Y ya no volvió a convulsionar. Hasta ahora que le dio hace 1 año atrás. ¿Será que sigue la epilepsia? Bien. Una recomendación, por favor, no tengamos nada contra las palomas, murciélagos, pesos negros, etcétera. No. Entonces ahí hubo un primer error de acudir al curanderismo. La meningitis es una causa
que va a producir un daño en el cerebro y puede ocasionar una zona que llamamos epileptógena, es decir, un lugar del cerebro que comienza a descargar anormalmente y cuando alcanza un cierto umbral va a manifestarse con una convulsión. Hubo un periodo de silencio en ella, sí, y luego volvió a tener convulsión. Es importante que acuda a su neurólogo, todavía es niña, entonces al neurólogo infantil, para que les realice un electroencefalograma, un buen interrogatorio, un buen examen clínico y, de ser pertinente, una resonancia magnética nuclear, y con eso cumplir estrictamente el tratamiento que su médico les recomiende. No haga lo que usted pensó, un añito o 6 meses, o que le va a hacer daño al estómago o al hígado. No, su médico neurólogo le garantiza que el tratamiento que le da va a ser bien llevado y no va a tener efectos malos sobre el organismo de su niña. Ya para ir cerrando este sector, una pregunta que seguramente está rondando por la cabeza de todos ustedes. Se la voy a plantear al doctor Condemaita. ¿Es posible encontrar una solución y una cura para los casos de epilepsia o es una manifestación que va a estar presente durante toda la vida de esa persona? Desde el año 2013, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, ¿no?, que es el ente a nivel mundial máximo que agrupa a todos los investigadores, neurólogos y demás que estudian la epilepsia, introdujo el término de cura de la epilepsia, ¿no?, o epilepsia resuelta, ¿no? ¿Cuándo se da esta, no? Un paciente que ha tomado su medicación, ¿no?, ha empezado su medicamento, ha dejado de tener las convulsiones, está con el medicamento entre 2 y 5 años, dependiendo del tipo de convulsión que ha tenido, de epilepsia que ha tenido, deja de tomar el medicamento, porque nosotros en ese tiempo evaluamos y decimos, si el paciente deja de tener las convulsiones entre 2 a 5 años, le hacemos un nuevo electroencefalograma, ha tomado su medicamento bien y deja de tener convulsiones, son los 3 condicionantes para el retiro de la medicación. Una vez que hemos retirado la medicación, ¿no?, esperamos aproximadamente que se completen 10 años. Si en los siguientes 10 años, luego de haber iniciado el tratamiento y sin presentar convulsiones, nosotros consideramos hoy en día ese paciente curado de la epilepsia, ¿no? Pero como ustedes verán, es un camino larguísimo todavía, y reitero, desde el año 2013 la ILA introdujo este nuevo concepto en base a toda la investigación que se hizo, puesto que a los 10 años, si un paciente que ya no ha convulsionado, el riesgo de que vuelva a hacerlo es bajísimo, ¿no? Bajísimo. A propósito, doctor Durán, de este periodo de tiempo que menciona su colega, ¿qué porcentaje de pacientes con este problema logra esa salida? Es decir, un periodo de 10 años y ninguna manifestación de convulsiones, técnicamente sano. ¿Cuál es el porcentaje de personas que llegan a ese punto? No hay un porcentaje bien definido, porque existen muchas variables. La primera y la más importante es el término que utilizamos, adherencia al medicamento. Significa que el paciente debe cumplir estrictamente su medicación. No olvidarse nunca una dosis. A veces se olvidan, no me pasó nada, se olvidó otra vuelta, no me pasó nada. Y vamos a suponer que está en el 4º año sin crisis, entra en confianza, se olvida una dosis, 2 dosis, no le pasó, pasa otro tiempo, se olvidó 4 días y ¡bum!, le viene la convulsión. Estábamos en el camino del éxito. Entonces, mire, señora, lo siento mucho. Volvemos a contar de hoy en día los 4 años, 5 años y 10 años. Entonces, el primer factor. El segundo factor es que responda nuestra medicación. Si nosotros con la primera dosis, con el primer medicamento elegido, respondió el paciente al medicamento, sabemos que ese candidato prácticamente no va a tener convulsiones y está en el camino de la curación. Si es estricto con las recomendaciones, miren, a mis pacientes adultos les doy 4 recomendaciones simples. Simples, que es para usted, para mí, para el doctor, para cualquiera. No fumar, no beber, dormir bien y nunca olvidarse el medicamento. Nuestras 4 recomendaciones básicas y fundamentales, que si las cumple mi paciente, tenemos mucha seguridad que ese paciente va a ser libre de crisis y va a ser curado en 10 años. La mayoría incurre en una trasnochadita,
he tenido un acontecimiento y nos hemos servido, es un término muy habitual. Y como no quería que se cruce el alcohol con mi medicamento y me haga daño, entonces preferí beber y me dio mi convulsión. Dormí mal porque me trasnoché en fiesta, trabajo, estudio, preocupación, cualquier cosa, y generalmente asocian, es increíble, trasnochada, bebida, fumada y olvida del medicamento. Oiga, es reunido todo para tener convulsión. Es tan fácil, tan sencillo cumplir estas 4 recomendaciones para tener una vida normal y alcanzar la curación a los 10 años. A tomarlo en cuenta, entonces, todos los que nos siguen desde casa y están aprendiendo más acerca de ese tema de la epilepsia. Doctor Durán, hace un momento usted nombraba otros tratamientos, muy aparte del tratamiento farmacológico. Nos hablaba acerca del cannabis medicinal, de la cirugía de la epilepsia. ¿En qué consisten esos tratamientos y en qué casos se aplica? Bien, primero debemos sacar un estigma, ¿no?, de que el cannabis o marihuana, si lo voy a utilizar para divertirme, ese es uso recreacional y está penado por ley. No hay duda. Segundo, si existe sustento científico de que un extracto del cannabis, que es el aceite del cannabis, tiene efectos de control sobre la epilepsia, es una alternativa en la actualidad de primera línea, en especial en los pacientes refractarios, en aquellos pacientes en quienes no hemos logrado, con todos los 10 o 12 medicamentos que existen actualmente, no hemos logrado controlar, agregamos el cannabis y logramos un control. ¡Qué fabuloso! ¿Y dónde va la historia acá, lo triste de la historia? Lo triste de la historia va en que en Europa, en Estados Unidos, las empresas farmacéuticas han sintetizado el extracto o la sustancia que controla esto. ¿Y quién se hace rico? Si es tan fácil poner una solución acá, que la Facultad de Agronomía siembre el cannabis ideal, que la Facultad de Farmacia y Bioquímica haga el extracto, que la Facultad de Medicina nombre a los expertos y el experto expenda una receta médica en pacientes elegidos. Tan sencillo, sin romper la ley, y tener un uso y una alternativa efectiva para esos 25 de 100 pacientes que no responden a la medicina actual. Y el segundo elemento, también tenemos la cirugía de la epilepsia. Es una cirugía muy bien diseñada, con un equipo donde esté el neurólogo, el neuropsicólogo, el neurofisiólogo y el neurocirujano, para diseñar y decir, bueno, usted, señor doctor, pongamos Sánchez, opere a este paciente, el foco epileptógeno está en esta zona, entonces el equipo, el neurólogo primordialmente ha dicho, esta es la zona epileptógena. El neuropsicólogo ha dicho, en esta zona cuando opere no vamos a tener alteraciones de la memoria, del habla. El psicólogo también ha cumplido su papel para prepararlo al paciente. Es el equipo quien determina cuándo, dónde, en qué lugar se va a hacer la cirugía. Entonces no es una alegría de decir, porque vienen después de escuchar éxitos, dicen, doctor, quiero una cirugía. Recordemos que la cirugía es quitar una parte del cerebro. Entonces la cirugía de la epilepsia es una alternativa muy buena en un paciente bien elegido con todo el equipo que he mencionado. Y con ese comentario cerramos este tema y esta entrevista. Me quedo con una frase del doctor Durán. Él decía hace algunos instantes, saquemos a la epilepsia de la oscuridad y rompamos los mitos que existen sobre ella. Quizás sea la síntesis más importante de todo lo que se ha dicho sobre el tema. Seguramente hay mucho más por conocer, pero nuestro tiempo es limitado y creemos haber abordado lo más importante en torno a esta temática de viva preocupación. Gracias, doctor Durán, gracias, doctor Condemaita, por la visita. Ya los tendremos pronto para hablar de otros temas vinculados a su especialidad. Bien, gracias a ambos. Hasta otra oportunidad. Nos vamos un momento con las redes sociales junto a Piti Garamendi y luego una pausa. Ya volvemos. Así es, Paola. Antes de irnos al corte, yo quiero mostrarles este video de cómo usted debe reaccionar si es que cerca de usted empieza a dar un ataque de epilepsia a una persona. Es importante tener conocimiento de si hay alguna persona diagnosticada de epilepsia en nuestro grupo y de la importancia de no interrumpir el tratamiento en ningún momento.
Las crisis generalizadas son las más frecuentes en la edad escolar. La persona cae al suelo con movimientos y sacudidas de todo el cuerpo. Puede morderse la lengua o que ésta obstruya la respiración, y también puede orinarse al perder el control de esfínteres. Durante el ataque, debe colocarse a la persona de lado y retirar gafas o cualquier objeto que pueda dañarle. Protegerle de golpes colocando algo blando debajo. No se le debe sujetar o agarrar, salvo si se está golpeando la cabeza. No introducirle nada en la boca. La crisis se pasará al cabo de pocos minutos. También puede administrarse diazepam rectal. Son las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Este miércoles, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que existen algunos objetos que fueron secuestrados en el caso del desfalco millonario de una entidad financiera, que no aparecerían y que posiblemente estén en manos de investigadores de la policía. Asimismo, la autoridad afirmó que por este motivo se redujo el número de investigadores en el caso y además informó que se propició una reunión entre la Fiscalía Departamental de La Paz y la policía con el fin de lograr trabajos conjuntos para la investigación. Por otro lado, recordemos que en los últimos días las autoridades policiales expresaron su malestar por la decisión que asumió la Fiscalía de reducir el número de investigadores en el caso, porque se estaría supuestamente filtrando información. En las últimas horas, la ministra de Comunicación, Gisela López, ratificó la reunión entre el presidente Evo Morales y su homólogo Michel Temer para este lunes en Brasil. En el encuentro se tocarán temas sobre la integración caminera, territorial y además asuntos políticos y económicos que competen a ambos países hermanos. Asimismo, el canciller boliviano Fernando Guanacuni adelantó que uno de los temas principales que se abordará en el encuentro será el corredor ferroviario bioceánico de integración. También existen expectativas sobre acuerdos que viabilicen la venta de urea y gas natural al vecino país. Recordemos que el corredor está previsto que integre a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, pasando por territorio nacional. Bueno, uno de los alimentos más importantes es la leche. Es por ello que el gobierno nacional instauró un día especial para la concientización de su consumo diario. A través de la ley número 577 del año 2014, es declarado el 26 de octubre de cada año el Día Nacional de la Leche en Bolivia, en el que el Ministerio de Desarrollo Productivo es responsable de garantizar ese día con los actores del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo Proleche, en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales, indígenas, originarios, campesinos, así como con instituciones públicas y privadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el consumo de leche en 2011 solo llegaba a 30 litros al año por persona. En otros países de la región el consumo alcanzaba hasta 105 litros. Sin embargo, en los últimos años, con la implementación de varios programas del gobierno, este índice aumentó a 58,4 litros. Por otra parte, el Ejecutivo precisó que de acuerdo con estimaciones de la FAO, en 2007 cada boliviano consumía en promedio entre 28 y 29 litros de leche al año. Asimismo, afirmaron que gracias a la venta de leche a precios bajos en todo el país, habría ayudado de gran manera a elevar el consumo de lácteo. Estamos ya en pleno 26 de octubre y por lo tanto celebrando ya el Día Nacional de la Leche. Una feliz coincidencia que además trae a los estudios de Hora 23 y de Bolivisión al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas. Ministro, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, o buenos días. Buenos días prácticamente. Buenos días, el Día Nacional de la Leche. Juan Pablo. Saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que están despiertos todavía, ¿no? Seguro que sí hay. Hoy día es personas. miércoles de la mañana, hoy día es Día Nacional de la Leche.
Y esa es la razón por la que seguramente ustedes están observando la mesa de nuestro estudio. No es que hayamos instalado un bazar de productos lácteos. La fecha ameritaba mostrar algunos derivados de la leche. Por ejemplo, el yogur, desde luego el queso, esto creo que es quesillo, desde luego 2 vasos de leche que vamos a degustar con el ministro, que pueden estar bien acompañados de fruta en lo que sería un ramillete de productos saludables que lamentablemente no son muy frecuentes en el consumo de las familias bolivianas. Usted, ministro, ¿qué desayuna al comenzar una jornada de trabajo o un fin de semana? Sobre todo chía. ¿Chía? Chía con algo de verduras. ¿Leche? No, queso. Todos los queso días. Derivado de la leche. Sí, todos los días queso. Todos los días. Entonces, como ministro, está fomentando el consumo de derivados de la leche. Sí, sí, no, todos los días, ¿no? También en algún momento, ¿no? Pero no acostumbro tomar leche, sino que queso, ¿no? Queso frito, queso fresco, ¿no? Yogur, ¿no? Son que consumimos nosotros, ¿no? Vengo de una comunidad de queso sobre todo, ¿sí? Me he habituado a comer queso. Con chía. Y ahí en la mañanita chía. Y en el gabinete de ministros, ustedes de los madrugadores, debido al ritmo de trabajo del presidente Morales, comienzan la jornada generalmente a las 5, a las 6 de la mañana. ¿Toman leche los ministros y el presidente en palacio o en la residencia presidencial? Yogur. Yogur. Con frutas, ¿no? En la mañanita, ¿no? Y algunas veces algo de comida con quinoa, con queso. Y eso les da energías para el resto de la jornada, me imagino. Sí, sí, sí. Muy bien. En la nota que precedía esta presentación de la entrevista se mencionaban algunos datos sobre el consumo per cápita de leche en el país. Debemos hacer una precisión. El ministro me conversaba antes de comenzar esta entrevista que el dato real de consumo per cápita de leche en el país, con datos últimos del año 2016, es de 62 litros por persona, ¿verdad, ministro? Sí, es así que hemos subido, ¿no? El 2000, por ejemplo, era 25 litros persona año consumía la leche. Hoy estamos en 62, ¿no? Es un incremento drástico, ¿no? Hasta finales de 2016. Este año yo creo que vamos a subir un poco más, ¿no? Algunas políticas que ha estado trabajando el gobierno, ¿no? A partir de 2012-14 van a subir el consumo de la leche, ¿no? No subvención, sino que para que se mantenga el precio, ¿no? La industria láctea en Bolivia, que no suba el producto y que el productor también se mantenga la leche, el precio de la leche, ¿no? Uno es que hay una transferencia a las industrias lácteas que producen o transforman la leche, ¿no? Y también de alguna otra forma se transfiere algunos bienes a los productores para producir la calidad de la leche, ¿no? O la calidad de la leche y también una leche que sea limpia, ¿no? Bajo los manejos que se practica. Nosotros capacitamos, formamos a los productores, proveemos de algunos insumos para la alimentación de su ganado bovino, para el ganado lechero, ¿no? Son algunas políticas que hemos estado trabajando con la industria, con los productores, para que porque si hemos subido el consumo a 62 litros año por persona, eso significa también producir la leche, ¿no? Seguro. No importar la leche, ¿no? Sobre todo importamos de Perú, ¿no? Pero con la producción de nuestros hermanos mismos y mantener el precio, ¿no? Que también sea rentable para el productor, que cubra el costo de la producción también. Y estas formas de programas que ayudamos a los productores, ¿no? Para la alimentación del ganado de lechero y otras formas de ayuda. Y eso nos ha permitido también aumentar la producción de la leche en Bolivia. Más o menos estamos más de 400 millones de litros año produciendo. Este año, 2016, hemos producido más de 400 millones de litros de leche, ¿no? Un dato importante, hablando de estadísticas, evidentemente es notable el esfuerzo que se ha hecho en el país para incrementar el consumo de leche. Si hablamos del periodo 2006-2015, las estadísticas dicen que el consumo se ha duplicado. Pero tenemos un consumo diario de 62 litros, o anual, perdón, de 62 litros por persona. Estamos aún lejos
lejos de la meta de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda un consumo anual de por lo menos 160 litros. Uruguay, por ejemplo, usted lo sabe, ministro, tiene un consumo per cápita anual de 239 litros, por encima de la recomendación de la OMS. Argentina está en 170 y Brasil por 161. ¿Qué está haciendo el gobierno en cuanto a políticas, a iniciativas y acciones para incrementar el consumo per cápita anual de leche y aproximarnos a esa meta de la Organización Mundial de la Salud, un consumo de 160 litros per cápita anual? Ahí está nuestra preocupación y nuestro trabajo. Hoy vamos a estar con los productores de Achacachi, de esa región. El día sábado, domingo, tenemos varias actividades, un festival de la leche, ¿no? Es comenzar el lanzamiento, ¿no? Consumir 2 vasos de leche diario. Mínimamente, por persona. Por persona. Si consumimos 2 vasos de leche diario por persona, estaríamos llegando per cápita 160 litros al año. ¿No? Exactamente la recomendación de la OMS. ¿No? 2 vasos. Hoy consumimos menos de un vaso. ¿No? Menos de un vaso consumimos. Por lo menos hasta 2025 quisiéramos llegar a consumir por persona 2 vasos de leche diario. De esa manera podemos llegar a 160 litros año por persona, ¿no? Ese es nuestro base, nuestros programas, nuestro trabajo, para comenzar ya el día sábado, domingo, a incentivar, juntamente con el sector privado, la gran industria lechera, Pils, Walpro, que las industrias que tenemos. ¿Cuál es la raíz del problema para tener el actual índice de consumo de leche que todavía es bajo en comparación a la región? ¿Se trata de un problema de producción o es más bien un problema de hábito, de predisposición y de cultura de la gente en el país? Ambos. Producción y cultura. Producción, porque si antes se producíamos muy poco y importábamos, ¿no? Si importábamos era el costo elevado, el precio elevado. Si no había leche acá, entonces pues era más elevado el precio y era más difícil de acceder al consumo de la leche, ¿no? Es decir, no producimos suficiente leche en el país. No producíamos suficiente leche, no producíamos suficiente leche. ¿Y actualmente? Estamos produciendo, hemos subido mucho la producción. Por ejemplo, el 2020 producíamos 150 millones de litros. Hoy estamos más de 400. Paralelamente estamos subiendo. Consumimos y producimos la leche. Tiene que ser autosuficiente el Estado, tiene que producir para consumir la leche. Eso en la parte de producción. En la parte de cultura, ¿qué estamos haciendo para fomentar un cambio de actitud de la gente que derive en un mayor consumo de leche? Ahí trabajamos, ¿no?, con desayuno escolar o alimentación escolar, que es una iniciativa muy importante. Son algunos productos de los privados, yogur, leche, ¿no? Varios productos de yogur, tenemos leche. El programa ProLeche también impulsa muchas actividades. Y juntamente con el privado nosotros proveemos como alimento, por ejemplo, acá Ciudad de La Paz, Ciudad Alto, ¿no?, algunos productos de leche, ¿no?, en desayuno escolar. Antes no había desayuno escolar. Hace 10 años, algunas organizaciones no gubernamentales ayudaban en algún momento con alguna cosa, algunos productos, ¿no? Hoy, casi los 200 años de clases en educación se da el desayuno escolar. Claro, combinando no leche, no, sino que otros productos. ¿No? Es uno de los elementos fundamentales. También se ha mantenido, un poco vamos a variar en lo que es el subsidio para la mamá, para la madre con lactancia, para el niño, para mamá, ¿no? Ahí está la leche en polvo, ¿no?, en este caso, ¿no? Estos son, y otros programas que tenemos, ¿no?, para consumo de nuestros hermanos mayores, ¿no?, el subsidio universal, que es todas las madres que están embarazadas, ¿no? Son políticas que nosotros ayudamos, se entrega, ¿no?, la leche, ¿no?, que no falte en la mesa, y sobre todo de las familias. Es una forma de universalizar, democratizar el consumo de la leche. Pero mucho más allá habría que llegar a aquellos que no tienen acceso a estos programas, ¿no?, a este subsidio que tienen, ¿no?, que cómo motivar que consuman, ¿no? Ahí está el trabajo de los medios de comunicación, ¿no?, una cooperación
para que nuestros niños, por lo menos, tomen este año un vaso de leche diario. Al otro año, un poco más, llegar a consumir 2 vasos de leche diario, ¿no? Que los niños sean fuertes, sanos, ¿no? Que sean que sirvan mejor, no se enfermen cuando sean jóvenes más mayores, ¿no? Y es motivar el consumo de la leche. Usted lo ha dicho muy bien, se trata básicamente de una responsabilidad compartida. Existen responsabilidades en las autoridades, en el sector privado, pero también existen responsabilidades en el seno de la propia familia. Revisando estadísticas, por ejemplo, me llamó mucho la atención en la tarde de hoy que mientras el consumo per cápita anual de leche en el país es de 62 litros, ya lo hemos dicho, el consumo de gaseosas, ¿a cuánto cree que llega en el país? Consumimos por persona al año 94.2 litros de gaseosas, mucho más que el consumo de leche. Es una barbaridad por lo que implica en cuanto a problemas para la salud. No tengo nada en contra de las industrias dedicadas a la fabricación de gaseosas, pero es parte del problema, ¿verdad, ministro? Esa cultura y esa tendencia a ciertos productos, hablamos de las gaseosas, que en comparación a la leche prácticamente no tienen parangón. Sí, gaseosas azucaradas, ¿no? Ahí hay que sumar las bebidas alcohólicas. Entonces, ahí es la pregunta de cada ciudadano, ciudadana, padre de familia, mamá, ¿no? ¿Leche o bebidas gaseosas? ¿Azucaradas? Ahí sumando la cerveza o otras bebidas, ¿no? Ahí hemos puesto nosotros una tasa, ¿no? Podemos aportar la leche, ¿no? Si importamos bebidas alcohólicas y consumimos las bebidas alcohólicas, de ahí sacamos 40 centavos para motivar, animar el consumo de la leche. Con ese dinero nosotros, ¿no? Damos al sector industrial una parte para que mejore su industria y que no suba el precio. Y que también con eso ayudar a los productores, ¿no? Es una política que se ha adoptado desde 2012, ¿no? Y esta política ha motivado esto. Yo creo que hay que trabajar, ¿no? Y sobre todo la conciencia, ¿no? De sobre todo del mamá, del papá, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? De nuestros niños, que toman la leche, que consuman la leche. Aunque no la leche, sino que yogur, queso. Cualquier derivado. Puede ser huminta con queso, quinoa con queso, empanadas con queso. Queso macha la comida, ¿no? Por lo menos comer una vez a la semana o 2 veces a la semana. El paceño también tiene una particularidad, mariqueta. El pan. Pan es queso, ¿no? Eso café o sultana, muy bueno, cierto, ¿no? Yo creo que eso no hay que olvidar, no olvidar nuestro pan y nuestro queso, nuestro café. Tenemos ahí, ¿no? Los paceños, café de Yungas, queso de nuestras comunidades. Aunque el trigo es importado, el trigo estamos trabajando 50-50-50, importamos 50%, importamos 50% estamos produciendo. Antes era casi 15-20% producíamos, hoy estamos subiendo el consumo. Y justamente para promover este consumo hay una feria en marcha, ¿verdad? Sí, a ver, tenemos el día sábado. El sábado. Sábado. Convocamos a todos nuestros niños, niñas, mamá, papá, abuelitos, todos, vengan a divertirse el día sábado. Va a haber concurso, danza. ¿Dónde tienen que dirigirse? En Parque Urbano Central, acá en la ciudad de La Paz. Paralelamente, a partir de mañana, y mañana estamos en Achacachi, para transferir algunos bienes, ¿no? A los productores. Y estamos llevando en distintas actividades en distintos departamentos también para motivar el consumo de la leche. Y nos concentramos el día sábado, domingo, acá en la ciudad de La Paz, ¿no? Festival de la leche, ¿no? Para que podamos consumir leche, helado, yogur, ¿no? Ensalada con yogur, queso, comida, ¿no? Comida con queso, con leche o con queso y otros productos que van a estar, ¿no? Para consumir. Vamos a jugar, vamos a hacer participar a los niños, regalos, baile, música, concursos, 2 días, ¿no? ¿Solo en La Paz? Solo en La Paz. Muy bien. Pero ese es el lanzamiento. El desafío es consumamos 2 vasos de leche.
Muy bien. El mensaje del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas. No se olvide esa recomendación a sus colegas del gabinete, no solamente derivados, sino el producto original y más puro que es la leche. La leche, sí. Y yo decía al principio del programa, estamos en Bolivia muy acostumbrados a decir salud cuando tomamos alguna bebida alcohólica, pero no decimos salud cuando tomamos un vaso de leche. Yo creo que habría que cambiar. Es sinónimo de salud. Sí, habría que cambiar, ¿no? Habría que cambiar. Salud. Entonces comenzaremos el día, ministro, con una salud, esta mañanita, con un sorbo de, no digo cerveza, así se me sale la palabra. Ya ahora vamos a cambiar a partir de hoy, menos decir salud con cerveza, sino que tenemos que decir cuando tomamos leche, salud. Salud entonces. Por nuestra salud. Nuestra leche boliviana. Sí. Gracias una vez más, ministro. Cerramos con su reflexión final. Muchas gracias. Invitamos, reitero la invitación para el día sábado, vengan al Parque Urbano Central para divertirse y para consumir y trabajar a ver cómo podemos incentivar, llegar a la mente, a su corazón del niño, que exija a su mamá, ¿no?, en la mesa que exista leche, no refresco, no gaseosa, ¿no?, peor bebida, ¿no? Y eso es nuestro mensaje, ¿no? Para que nuestros niños sean fuertes, sanos, ¿no? El mensaje está muy claro. Muchas gracias por su presencia una vez más. Se trata de generar un cambio de conducta en la población, un cambio de cultura, de hábitos de consumo. Solo así será posible cambiar este panorama tan crítico que tiene a Bolivia entre los países con los más bajos índices de consumo de leche, no porque no se haga algo al respecto, sino porque existe una cultura muy enraizada en otras costumbres que no son precisamente las mejores para nuestra salud. Cerramos esta entrevista y seguimos con más de Hora 23. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía, colección Primavera-Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Bueno, continuamos abordando temas de la salud en Hora 23 y es momento de enfocarnos en aquellas infecciones conocidas como micóticas, fúngicas, o mejor, conocidas como aquellas infecciones de hongos. Afectan a muchas personas y existen distintas formas de contagio y las consecuencias, ya les adelanto que pueden ser severas si usted no trata a tiempo y con un especialista. Es por ello que esta noche hemos invitado a dos expertos en este tema que nos van a orientar respecto a los hongos. Primero procedo a presentarles a la doctora María Virginia Paredes Larrea, dermatóloga y presidenta de la Sociedad Boliviana de Dermatología. Doctora, bienvenida a Hora 23. Buenas noches, Paula. También nos acompaña esta noche el doctor Aldo Villavicencio Rocha, médico epidemiólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, comencemos a hablar acerca de los hongos. A ver, doctor, cuando hablamos de infecciones micóticas, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo y por qué se producen estas? Bueno, son enfermedades producidas por microorganismos, en este caso los hongos y también esporas, que son producidas por infecciones por afectación ya sea de la piel o cualquier otro órgano que pueda contagiarse con los mismos, ¿no? Estas infecciones son oportunistas porque prácticamente nosotros vivimos con los hongos, y debido a una disminución en nuestras defensas o causadas por otro tipo de aspectos generales como la humedad, una ropa ajustada y otro tipo de situaciones que se aprovechan para la reproducción y producción de este tipo de hongos, ¿no? Muy bien, con la doctora nos vamos a enfocar mucho en lo que son los hongos en la piel, en las uñas, en el cabello, también en las zonas genitales. Respecto a usted, doctor, ¿cuáles son otras zonas frecuentes, aparte de estas, en las cuales uno puede adquirir una infección de hongos? Bueno, la boca. La boca es la principal, ¿no? La cavidad oral. Ya vienen luego los intestinos, ya podemos hablar de pulmones, podemos hablar del corazón, podemos hablar de los intestinos. En fin, es prácticamente todo el cuerpo lo que se ve afectado con los hongos. Imagínense, estamos hablando de hongos en el corazón, hongos en la sangre, que ya les va a comentar el doctor en qué consiste esto, hongos en órganos tan importantes como los pulmones. ¿Qué tipos de hongos son los que frecuentemente causan estas infecciones, doctor? ¿Cuáles son esos hongos? ¿Qué tan agresivos pueden ser? Bueno, hablamos principalmente del tipo de la especie cándida, ¿no? Que es lo más común, la cándida. Y luego ya hablamos otros, por ejemplo, el aspergillus, que puede afectar a los pulmones. Ya hablamos del neumocistis.
Hablamos del sistema nervioso central, como por ejemplo el Cryptococcus, ¿no? Y otro tipo de hongos que también pueden afectar a diferentes órganos de nuestro organismo, inclusive la sangre. Ahora hablamos de un nuevo tipo de cándida que ha aparecido hace unos 4 años, que prácticamente está afectando al país del norte, ¿no? A Estados Unidos. Ya lo tenemos en Venezuela, ¿no? Yo creo que, ojalá, que no nos llegue todavía a nosotros, que es la Candida aureus, ¿no? Que es un tipo de hongo que lastimosamente, debido a tantas enfermedades que tenemos actualmente, como el SIDA, como la diabetes principalmente, y como el uso indiscriminado de antibióticos que se los va utilizando, van provocando una disminución en nuestras propias defensas y provocando de esta manera que estos tipos de gérmenes aprovechen y nos provoquen este tipo de enfermedades. Bueno, y más adelante vamos a hablar de esas áreas que son las más peligrosas y de si estas infecciones tienen tratamiento, tienen cura, el porcentaje de éxito y demás. Vamos un momento con la doctora Virginia, porque es importante conocer acerca de los tipos de hongos que pueden afectar a la piel, a las uñas, al cabello, y cuáles son aquellas áreas que se ven afectadas con mayor frecuencia. Bien, cuando hablamos de afección en la piel, nos estamos refiriendo a las micosis superficiales que van a afectar la piel, las mucosas, el pelo y las uñas, que son los anexos de la piel. Y claro, dentro de esta clasificación tenemos 2 grupos de hongos, ¿ya? Unos que son los dermatofitos y los otros que son las levaduras. Dentro de los dermatofitos tenemos nosotros una variedad. Tenemos, por ejemplo, el Trichophytum rubrum, el Mentagrophytis, el Tonsuram, tenemos también los Mentagrophytus también. Y dentro de lo que son las levaduras tenemos frecuentemente las cándidas y dentro de ellas la Candida albicans. Entonces es muy importante a la hora de ver un paciente la clínica, ¿no es cierto? Si hablamos de dermatofitosis, por ejemplo, o sea, aquellos hongos que van a estar dentro de esta clasificación, tenemos lo que se llaman las tiñas, ¿no es cierto? Y las tiñas, de acuerdo a la topografía donde se localizan, pueden llamarse tiña capitis si están en la cabeza, si afectan la cabeza, tiña corporis si es que afectan el cuerpo, tiña manum si es que afectan las manos, tiña pedis si afectan los pies, o tiña ungueal si es que afectan las uñas. Entonces, de acuerdo a la localización donde el hongo está afectando, pueden también denominarse de esta manera. Doctora, de estos distintos tipos de hongos, ¿cuáles son los más agresivos? Y generalmente, ¿cuáles son las formas o los medios de transmisión, las formas de contagio? Exacto. Bien, los más frecuentes son los dermatofitos, dentro de ellos el Trichophytum rubrum y el Mentagrophytis son los más frecuentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo, digamos? ¿Por qué es que una persona tiene más riesgo de adquirir esta infección? Indudablemente los hongos tienen un hábitat mucho más factible para su desarrollo cuando se encuentran en zonas de humedad y cuando hay aumento del calor. O sea, climas tropicales, por ejemplo, climas húmedos son los que favorecerían en el desarrollo de los hongos. Entonces, hay que considerar también que en el otro tipo de levaduras, que son las cándidas, otros factores adicionales de riesgo, como por ejemplo factores de tipo fisiológico, estarían involucrados, como por ejemplo en el embarazo, en el tercer trimestre de embarazo, hay una mayor susceptibilidad de adquirir una infección a nivel genital por cándida. Lo que también sucede en otras circunstancias, en patologías, por ejemplo, como la diabetes, donde la persona tiene mayor susceptibilidad de poder adquirir una cándida. Son factores de riesgo de tipo patológico. Muy bien, doctor Villavicencio, a ver, respecto a los hongos que pueden afectar a otros órganos del cuerpo, usted nombraba el corazón, estómago, pulmones. ¿Cuáles son las áreas más peligrosas a ser afectadas por estas infecciones y cuáles son los síntomas que presentan los pacientes de acuerdo al lugar que se ve afectado del cuerpo? Por ejemplo, en la cavidad oral. En la cavidad oral se presenta como cualquier tipo de resfrío,
¿no? No hay ninguna diferencia. Pero digamos fiebre, malestar general. Fiebre, tos, ¿no? Hasta inclusive expectoración. Pero la característica principal es de que la cavidad oral prácticamente se cubre de una placa blanquecina, en donde la lengua, inclusive el paladar blando y la faringe se convierten prácticamente en una placa blanca, parecida a una leche cortada. Esa es su principal característica, ¿no? Eso es lo más común en lo que se observa en la cavidad oral. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento generalmente es un tratamiento sistémico en base a tabletas, ¿no? En base también a algunas sustancias que pueden utilizarse para el enjuague bucal y ese tipo de cosas. De las tabletas nos referimos a lo que conocemos como antimicóticos. Correcto, los antimicóticos, ¿no? Que se los emplea dependiendo del tipo de hongo. Generalmente es la cándida, generalmente, ¿no? Pero hay que hacer siempre un estudio adecuado para saber si hay o no también resistencia a algunos antimicóticos, ¿no? De ahí la importancia de acudir siempre al médico especialista para poder hacer un diagnóstico adecuado y un mejor tratamiento. Claro, porque vemos ahora muchas promociones, muchas propagandas acerca de pomadas, de distintos medicamentos para curar y tratar los hongos, que incluso prometen curar los hongos hasta en 7 días. Pero ya nos deja claro el doctor Villavicencio la importancia de que cada cuerpo es distinto, los hongos pueden ser distintos, hay que identificarlos muy bien y por ello esto sería como automedicarse, recurrir a ese tipo de pomadas, ¿cierto? Exactamente. Es muy importante que el paciente acuda al médico especialista en este caso, ¿no es cierto? Y que seguramente el médico, de acuerdo a el examen clínico, podrá determinar qué tipo de patología tiene, ¿no es cierto?, qué tipo de hongo. También aparte de la clínica, que es la madre para hacer el diagnóstico, pues tenemos también exámenes complementarios que son muy importantes, como hacer un examen micológico, un cultivo en este caso, para identificar específicamente el hongo. Entonces es muy importante a la hora de hacer un tratamiento tener el conocimiento del hongo que está involucrado. Muy bien, continuamos con usted, doctor Villavicencio. A ver, otras áreas del cuerpo afectadas por hongos. Hablaba usted del corazón, de los pulmones. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, como ya les había indicado, la primera parte es una afectación de la cavidad oral, en donde los síntomas es parecido a una gripe. Una vez que va aumentando los problemas y no se hace un adecuado tratamiento, ya empieza inclusive a tener problemas de la respiración, como es una insuficiencia respiratoria, un decaimiento general. Estos síntomas se presentan también en los hongos en el corazón, hongos en los pulmones, hongos en el estómago, los síntomas son similares. Son similares, ¿no? Muy bien. Y lo interesante, por ejemplo, cuando se presentan en el estómago, ocurre lo siguiente. Generalmente los hongos se alimentan del azúcar. Es por eso que se recomienda, inclusive a estas personas, disminuir la cantidad de azúcar, porque prácticamente podemos provocar que se propague con mayor fuerza el hongo, ¿no?, dentro del estómago. Ahora, obviamente, ya en la parte del estómago se presenta como cualquier otro tipo de gastritis que pueda presentarse, con la única diferencia es que en este caso se hace exámenes como una endoscopía, y en la endoscopía sí se evidencia ciertas lesiones características en donde se hace la identificación correspondiente y el tratamiento es también usando antimicóticos. Muy bien, doctora Paredes, a ver, nos enfocamos ahora en los síntomas de aquellos hongos que pueden afectar a la piel, a las uñas, al cabello y además qué consecuencias pueden tener si no son tratados a tiempo. Sí, es muy importante de que el paciente cuando vea alguna alteración en la piel, en el pelo o en las uñas, acuda de inmediato, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos lo que llamamos una tiña capitis, podemos ver que hay 2 tipos de formas clínicas de presentación. Una forma inflamatoria, donde indudablemente la manifestación es mucho más aparatosa, existen costras, hay eritema, lo que se llama así como vemos en las imágenes en este momento. Bueno, esas lesiones corresponden a lesiones en la piel, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí lo que podemos ver son pápulas inflamatorias, ¿no?
Pero en el pelo, por ejemplo, en el pelo lo que podemos ver inclusive es caída del pelo, podemos ver costras gruesas, podemos observar también de que el paciente siente bastante escozor, ¿no? Hay escamas, y cuando se trata de un hongo que está afectando a la piel cabelluda de la forma seca, de repente no hay un proceso inflamatorio muy claro, pero sí hay descamación, ¿no? Y lo que comúnmente llamamos caspa, por ejemplo, esa descamación fina que hay en el cuero cabelludo, pues es la manifestación ya de la presencia de un hongo, ¿no? Ahora, en lo que respecta a las uñas, que también es otro anexo de la piel, las lesiones pueden manifestarse de diferente manera, ¿no? A veces se presentan simplemente con el cambio de coloración en la uña. Otras veces se manifiestan con el engrosamiento de la uña. Otras, la uña se cae a pedazos. En otros casos, la uña se levanta del lecho ungueal y entonces prácticamente es como si estuviera desprendiéndose la uña, ¿no? Entonces, es muy importante acudir en forma precoz, ¿no? al médico especialista para hacer un tratamiento precoz, y los resultados indudablemente van a ser más rápidos, ¿no? En su tratamiento. ¿Cómo varía el tiempo de evolución de los hongos? Hay algunos que son muy drásticos, que pueden evolucionar de manera muy rápida. Bueno, en realidad, cuando se trata de una tiña corporis, cuando la lesión está localizada en la piel, pueden evolucionar rápidamente, ¿no? Y en realidad el curso de la enfermedad es variable, ¿ya? O sea, puede presentarse también en niños como en adultos, puede presentarse en varones como en mujeres. En realidad es una enfermedad cosmopolita y puede aparecer en diferentes lugares del cuerpo. Puede iniciar en una zona y el propio paciente ir diseminando, porque como es contagioso, puede diseminarse a través de las prendas de vestir, y si no acude rápidamente y hace un tratamiento, puede diseminarse en zonas extensas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que el paciente acuda rápidamente. En relación a las uñas, el curso puede ser progresivo, lento, de repente al principio no causa molestia, y por eso, como no causa síntoma, el paciente no acude, a pesar de que ve una alteración en el color, en la forma de la uña, pero el paciente no acude. Acude cuando ya empieza a sentir dolor, cuando la uña se le encarna, cambia de forma, se incrusta y empieza a tener dolor. Entonces recién el paciente acude, ¿no? Lo importante sería que se acuda precozmente. Bueno, esa recomendación es muy importante porque no solamente sucede en el caso de los hongos, ¿no? Sino en la mayoría de las enfermedades. Sí. Es importante que cambiemos esa mentalidad y podamos acudir ante cualquier mínimo síntoma o signo extraño hacia los especialistas indicados. A ver, doctor Villavicencio, son muy contagiosos los hongos. ¿Qué recomendaciones usted daría a las personas para evitar cualquier tipo de contagio? Primero, la limpieza. La limpieza que tiene que estar enmarcada principalmente en los cuidados, como decía la doctora, de la humedad. Lo principal es secar en forma adecuada el cuerpo, no utilizar prendas muy apretadas, porque esto provoca el aumento de la humedad, y la humedad sí puede provocar el problema de hongos. Tercero, utilizar zapatos completamente aireados, no zapatos de plástico que eviten que haya bastante humedad en los pies, ¿no? También se debe evitar el consumo exagerado de antibióticos y este tipo de situaciones que pueden también disminuir nuestras defensas y provocar que este tipo de hongos que normalmente viven en nuestro organismo puedan llegar a reproducirse y después provocar enfermedades. También es muy adecuado la utilización de ropa de algodón. Es la mejor ropa que podemos utilizar para evitar este tipo de hongos, ¿no? Ahora, ya entrando también en el aspecto de las mascotas, que es también muy importante, tenemos que llevarlas al veterinario a las mascotas, ¿no? Para evitar el contagio, especialmente en los niños, que es lo más peligroso que se puede producir.
Claro, la solución está en que podamos hacernos cargo también de nuestras mascotas, son nuestra responsabilidad, y así evitamos enfermedades en ellos que puedan afectar a cualquier miembro de la familia. Así es. Los hongos, doctor, pueden ser más frecuentes de acuerdo a determinada edad o a determinado sexo, por ejemplo, pueden afectar más a mujeres o más a hombres, ¿y cuál sería el motivo? Es bien interesante. Por ejemplo, en los hongos, en las uñas, por ejemplo, si bien no hay un estudio que sea específicamente de más al sexo masculino o más al sexo femenino, se ha visto que afecta más al sexo masculino que al femenino. ¿Por qué? Porque el varón generalmente utiliza zapato cerrado, ¿no? En cambio no así la dama. Generalmente, hablando en cuestión de casuística, casi de cada 4 personas, una prácticamente está sufriendo el problema alguna vez ha sufrido algún problema de hongos en las uñas, ¿no? En cuanto a edades, la edad de mayor afectación siempre son los niños. ¿Por qué? Porque el niño es el que está en mayor contacto con otro niño, en donde se están prestando las prendas, se están utilizando los mismos objetos, no así en adultos, ¿no? Y bueno, ya hablamos también en el caso del embarazo, ¿no? Que por diferentes factores, pero principalmente los hormonales, es donde se ve afectada también la mujer en este caso, ¿no? ¿Los hongos en una mujer embarazada podrían afectar al bebé, por ejemplo? Generalmente no, porque es más externo, ¿no? Tenemos que sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, pero afectan al niño, puede ser su afectación al momento del nacimiento, generalmente en la cavidad oral. Doctora, aproximadamente ¿cuánto puede durar un tratamiento para ese tema de infecciones micóticas? ¿Los tratamientos son muy prolongados? ¿De acuerdo a qué factores varía esto? Dependiendo de la localización. Cuando se trata de una afección a nivel cutáneo, ya sea en la cara, en el cuerpo, etc., el tratamiento no puede ser tan largo, especialmente si el paciente se adhiere al tratamiento, sigue las recomendaciones del médico, ¿no es cierto? Generalmente cuando se trata de una micosis superficial, el tratamiento es tópico con antimicóticos adecuados, imidazólicos generalmente, como el clotrimazol, el iconazol, o tratamiento por vía oral también, a veces es necesario hacerlo. Entonces el ketoconazol también, la grisofulvina es otro medicamento que se puede utilizar. En cambio no sucede lo mismo cuando se trata de afecciones a nivel ungueal. Allí el tratamiento puede ser más largo, inclusive puede durar hasta 10 meses, 1 año un tratamiento, y necesariamente tenemos que realizar un tratamiento local y un tratamiento sistémico por vía oral. Yo creo que lo importante para los que nos están escuchando es la recomendación de cómo evitar el contagio. Muchos nos preguntan a la hora de venir a la consulta, ¿y cómo es que yo me he podido contagiar de este hongo? Y existen 3 vías, Paola, para que una persona se contagie. Una vía a través de la tierra, o sea, geofílica se denomina, otra que es antropofílica, de persona a persona, otra que es a través de los animales. Son las 3 formas de contagio. Entonces es mejor prevenir que tratar, ¿verdad? Entonces es importante que se tome en cuenta también estos aspectos. Muy bien, doctora, ¿qué posibilidad de una vez haber recibido ya el tratamiento para los hongos, estos puedan volver a aparecer? Sí, bueno, si el tratamiento no ha sido completado, si no ha concluido con el tratamiento, hay mucha gente, por ejemplo, que inicia un tratamiento local a nivel de la piel, ¿no? Y ve la mejora indudablemente con el tratamiento local y suspende el tratamiento, no termina el tratamiento. Entonces, claro, la recidiva y el rebrote puede ser mayor. Y entonces inclusive se corre el riesgo de la resistencia al medicamento que ya se ha usado. De manera que tenemos que ver otra alternativa de tratamiento. Y de repente, en este caso, no solamente hacer un tratamiento tópico con una crema, una pomada, sino también iniciar un tratamiento sistémico.
Ahora algo que vemos con mucha frecuencia entre nosotras las mujeres, doctora, es que a veces podemos compartir algún maquillaje con la amiga, prestarnos el labial, un poco de polvo, un poco de brillo, de rímel. ¿Esto también puede generar hongos? Sí, lo que ocurre es que los hongos son contagiosos, ¿no es cierto? Si están en la piel, pues van a contagiar, están expuestos, ¿no? Con las escamas que muchas veces se evidencian en las lesiones, pues uno puede contagiarse. ¿Qué ocurre, por ejemplo, Paola, al respecto que lo que tú me comentabas de los cosméticos? Cuando existe una blefaritis micótica, ya podría ser candidósica o de cualquier tipo de tiña, entonces, ¿qué es lo que vemos? Escamas, ¿no? Entonces la persona utiliza el maquillaje y claro, el instrumento que utiliza ya lleva el germen, ya llevan las escamas. Entonces si otra persona utiliza eso, podría contagiarse. O si esta misma persona, haciendo el tratamiento, de repente retirando los cosméticos por un tiempo, vuelve y reutiliza ese mismo, podría reinfectarse. Entonces, sí, a través de los cosméticos se podría también contagiar. Muy bien, doctor Villavicencio, ya casi para finalizar y tomar conciencia acerca de lo importante que es acudir a un especialista y el tratamiento oportuno y el diagnóstico temprano, las consecuencias más graves que pueden generar los hongos en cualquier órgano del cuerpo. La muerte. Sus recomendaciones finales. La muerte. No, la recomendación es a los primeros síntomas que uno pueda ver, acudir al especialista. Toda enfermedad, sea hongos o sea cualquier otro tipo, si no se la trata a tiempo, empeora y puede provocar hasta la muerte. Muy bien, sus recomendaciones finales, doctora Paredes. Bueno, recomendar los cuidados, ¿no? Los cuidados de tener siempre una adecuada higiene, ¿no es cierto? Donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de infecciones es en zonas cálidas, tropicales, pero también se ha visto aquí en la altura, hay bastante frecuencia de micosis, de manera de que los hábitos higiénicos son muy importantes para prevenir este tipo de infecciones. Muy bien, de verdad esperamos haber despejado todas sus dudas y que usted tome en cuenta toda la orientación y los consejos brindados por nuestros especialistas para así prevenir las infecciones producidas por hongos. Bueno, es momento de despediros y les agradecemos por su presencia en esta noche a la doctora María Virginia Paredes Larrea, dermatóloga y presidenta de la Sociedad Boliviana de Dermatología, y de la misma manera al doctor Aldo Villavicencio Rocha, médico epidemiólogo. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Gracias, Pablo. Muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos.